Hola, este es el tercer vídeo sobre la serie de gestión financiera de emprendedores conscientes desde el punto de vista sistémico. Hoy vamos a ver una forma fácil de administrar el dinero del proyecto, pero no solo de administrarlo, sino también de amplificarlo. ¿Qué sucede? Muchos emprendedores tienen una visión muy limitada de lo que son las finanzas en el proyecto, y esta visión limitada desde el punto de vista sistémico es una falta de reconocimiento. Primera ley sistémica: reconocer, valorar y agradecer. Entonces, si no reconocemos de todo lo que significa el dinero dentro del proyecto, esa falta de reconocimiento hace que no conectamos con la conciencia del dinero y hace que el dinero no llegue. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en cómo gestionar el dinero dentro del proyecto, qué es lo que aporta el dinero al proyecto. Y este incremento de conciencia que te vas a llevar escuchando este vídeo es el que va a hacer de que ya de por sí se movilice mucho más tus finanzas y las finanzas de tu proyecto. Entonces, muchas veces un emprendedor considera que, primero, que no hay diferencia entre sus finanzas personales y las del proyecto, ¿no? No está separando los sistemas. Una cosa es el sistema profesional, vocacional o proyecto, y otra cosa es el sistema personal, el sistema familiar, pareja. Entonces, cada uno de estos sistemas tiene una gestión diferente de las finanzas, no puede ser la misma. Entonces ya esta separación es una mayor claridad dentro de tu ser, por lo tanto esto genera orden, tiene que ver con la segunda ley sistémica del lugar, orden, jerarquía, y también te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, tienes que separar claramente lo que son tus finanzas personales de pareja y de familia con tus finanzas del sistema profesional. Y más allá de eso, vamos a profundizar y así en las finanzas del proyecto. Cada vez que tú facturas, es importante que sepas cómo dividir esa facturación, es decir, dónde va a ir destinada cada parte de ese dinero. Es decir, cada euro, cada dólar que facturas se va a dividir en cumplir ciertas funciones dentro de tu proyecto. Y eso hace que tengas una mayor conciencia, y eso te va a llevar indudablemente a valorar mucho más tus servicios, el valor de tus servicios, y posiblemente a incrementar tus tarifas si tus tarifas estaban por debajo del valor real del servicio que aportas, que es lo que suelo encontrarme que le sucede a los emprendedores que vienen a consumir. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bien, vamos a hacer un juego dividiendo pues las bolsas que tenemos que llenar con nuestro proyecto, ¿no? Y para eso pues he buscado estos bolsas, que además las usamos en este caso en otro sistema, que en otro vídeo te explicaré. Bien, entonces lo primero que tienes que considerar es que cada euro, dólar que entra al proyecto tiene un destino. Entonces el primer destino son los gastos operativos, es decir, tú para producir esa facturación tú has tenido unos gastos operativos, has tenido que invertir primero para después obtener un beneficio. Entonces, lo primero que tienes que considerar es que hay unos gastos operativos. Vamos a decir que es esta bolsita, son los gastos operativos. Depende el tipo de tu emprendimiento, va a ser la relación entre facturación-beneficio, o la relación entre facturación y gasto operativo va a ser más o menos. La verdad es que los consultores, terapeutas, coach, asesores, tenemos una gran ventaja, y es que el gasto operativo realmente es muy poco. Cuando tu mayor valor es tu expertise, eso no tiene gasto. Sí tiene, pero forma parte de tu vida, forma parte de tus formaciones, de tu experiencia, de tu conocimiento. Entonces no tiene un gasto material, digamos. O sea, tú no has tenido que producir algo para vender ese algo, ¿de acuerdo? Producir físicamente, ¿no? Si has tenido, por ejemplo, que producir un videocurso, un libro, un infoproducto, pero lo haces una vez y lo vendes mucho. Sin embargo, un producto físico, cada vez que lo vendes, lo tienes que producir, y eso tiene gastos de materiales, almacenamiento, transporte. Entonces, lo primero que quiero que valores, producción, maquinaria. Entonces,
quiero que valores realmente lo eficiente que es tu modelo de negocio, de empresa, si te dedicas, si eres asesor, consultor, terapeuta, psicólogo, etcétera, porque eso tienes que valorar, ¿de acuerdo? Para agradecerlo. Entonces, realmente vamos a poner, por ejemplo, esta bolsita pequeña que van a ser los gastos operacionales, ¿de acuerdo? Entonces, cada euro que dólar, pongamos que tú facturas 100, pues una parte, no sé, 10, lo que sea, pues pum, tienen que cubrir esta bolsa. Bien. Lo segundo es el fondo de inversión, es decir, necesitas otra bolsita donde vas poniendo, de cada vez que facturas, vas poniendo una parte en esta otra bolsita, que es el fondo de inversión. ¿Esto qué significa? Que tú en tu proyecto continuamente tienes que hacer inversiones y que a priori no sabes cuáles van a ser, no sabes quizá cuáles van a ser las inversiones del mes siguiente o del trimestre siguiente, pero sí tienes que tener ya una bolsa para cuando haya que hacer esas inversiones, tener el dinero disponible. Por ejemplo, una formación que ves que es interesante, que ves que vas a invertir $1.000, $2.000, pero ves que te va a producir 10.000, 20.000, 100.000. Entonces, esa inversión como emprendedor, como empresario, tienes que hacerla, porque si no la haces, tienes un coste de oportunidad, pierdes la oportunidad, entonces pierdes la expansión de tu proyecto, pierdes facturar mucho más, pierdes que tu proyecto avance, crezca y se expanda, entonces tienes que hacerla. Entonces no puede ser que en el momento en que te surge esa gran oportunidad de una formación muy importante, de una inversión importante para tu proyecto, no puede ser que digas sí, pero ahora mismo no tengo el dinero. Eso es un error, eso es como piensa un niño. Un empresario, un emprendedor tiene esa previsión anterior y siempre tiene disponible un fondo para poder tomar y subirse a esas oportunidades y expandir mucho más. Si invierto 10, recibo 100. Si no tienes esos 10 para invertir, te pierdes de los 100, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que facturas, hay una parte que va al fondo de inversión, la segunda bolsita. Otra bolsita va a ser el fondo de seguridad. ¿Qué significa esto? Significa que hay imprevistos, ¿de acuerdo? Siempre hay cosas que no sabemos. Entonces nos puede venir de repente un gasto imprevisto. No sé, si tú a lo mejor para facturar, para trabajar necesitas desplazarte en coche, a lo mejor se te estropea el coche y te viene un gasto imprevisto. A lo mejor se te estropea el ordenador y tienes que cambiarlo a uno nuevo, pues es un gasto imprevisto. Quizás sale un nuevo software que es una tecnología, es un gasto imprevisto, o sea, se te cancela un software y necesitas otro, pues es un gasto imprevisto. El material, igual tus muñequitos para hacer las constelaciones, la cámara si lo haces online, se te estropea, es un gasto imprevisto. Esto no son inversiones, son gastos imprevistos. Entonces necesitas otra bolsita para tener previsión de tus gastos imprevistos. Otra bolsita, los dividendos. Es decir, tú tienes que pensar como un empresario, no puedes pensar en pequeño, tienes que pensar en grande para que te venga en grande la abundancia. Entonces, las empresas tienen inversores y esos inversores esperan recibir dividendos de su inversión. Esos dividendos se reparten trimestralmente, semestralmente o anualmente, normalmente anualmente. Entonces, si tú tienes socios, y si no tienes, da igual, tú eres el socio mayoritario de tu propio emprendimiento. Entonces, aparte del beneficio que obtienes cada mes en forma de retribución de tu salario, que de eso hablaremos después, tú trimestralmente, semestralmente o anualmente tienes que repartirte dividendos. Es decir, tu empresa tiene beneficios y esos beneficios se reparten a los socios. Si tú eres el único socio, se te reparten a ti. Pero quizá tú tienes socios que no trabajan en tu empresa, pero sí son socios porque son socios capitalistas, porque han invertido en tu empresa. Gracias a esa inversión tú te has podido expandir y esa inversión es a cambio de un dar y un recibir y tienes que repartir dividendos de esa inversión. Entonces, otra parte de tu facturación va a dividendos. Y finalmente, otra parte muy importante, pues esta bolsita más grande, es los salarios tuyos, o sea, tu salario y el del equipo, ¿de acuerdo? Entonces, no mezcles facturación con tu salario, ¿de acuerdo? Siempre hablo de facturación
después de impuestos, ¿eh? Otra cosa son los impuestos que ya se separan directamente de lo facturado. Eso no lo cuento. Cuento facturación una vez liquidados impuestos. Entonces, una vez liquidados impuestos hay todas estas bolsitas a cubrir. Entonces, salario no se puede mezclar con el gasto operacional, no se puede mezclar con el fondo de inversión, no se puede mezclar con el fondo de seguridad y no se puede mezclar con los dividendos. Tu salario es tu salario. Entonces tú te estableces un salario que tienes que recibir del proyecto mensualmente, ¿de acuerdo? Y tu equipo también. O sea, si el proyecto tiene un equipo, pues cada persona del equipo tiene su salario, su retribución a cambio de lo que aporta al proyecto. El día, por ejemplo, que tu proyecto quizás sea una empresa que esté totalmente delegada, tú no tienes tu salario como trabajador de la empresa, pero sí tienes tu retribución como socio principal, como propietario, como inversionista, ¿no? Entonces tu salario es a cambio del trabajo que haces. Si tú estás haciendo un trabajo de director, tienes un salario. Si además de ser director eres también el terapeuta que atiende a los clientes, tienes ese salario incrementado. Si además eres el director financiero, etc. Entonces, por cada responsabilidad que asumes, necesitas un salario. Entonces, en el momento en que empiezas a delegar, esa parte pues va a la persona a la que delegas, etcétera, ¿no? Entonces necesitas tu salario. Fíjate que el tener una mayor conciencia, o sea, ya no es entra un dinero, va al proyecto, no sé cómo se distribuye o no se distribuye y sale lo que necesito de gastos. Eso es una conciencia muy pobre financiera. Entonces, cuando tú tienes conciencia de que tienes que cubrir todos estos aspectos del proyecto, cuando tú tienes conciencia de que cada euro tiene que dividirse y tiene que dar, tiene que ser suficiente. Evidentemente, cada uno tiene su proporción. A lo mejor tu salario es el 50%, el fondo operacional es el 20%, el fondo de inversión es el 10%, el fondo de seguridad el 5%, lo que sea, ¿no? Evidentemente, por eso cada bolsita es más grande o más pequeña. Pero tú ahora tienes la conciencia de que cada dinero que entra se tiene que distribuir tiene que dar para cubrir todas las bolsitas. Entonces tú ahora ya tienes una visión amplificada y tienes mucho más conciencia para poner tarifas a tus servicios y generar ese equilibrio entre el dar y el recibir entre cada uno de tus servicios. Piensa que cuando tú estableces una tarifa inferior o no cobras lo suficiente por tus servicios, estás desvalorizando tu proyecto, a ti, a tu servicio y a cada uno de las necesidades que tiene tu proyecto. Bien, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo donde seguimos profundizando sobre la gestión consciente de la economía de tu proyecto.